Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Nicolás Salazar. Esta es una nueva edición de Diálogo Abierto. Un gusto de reencontrarnos como cada sábado a las 8. A las 8 de la mañana vía Radio Nacional y TV Perú. También, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas en Internet. Nos ven los peruanos en todo el mundo, porque hoy vamos a hablar de política, como es lógico porque se avecina la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero también vamos a hablar del COVID. Vamos a hablar con Carmen McEvoy, que es una gran historiadora que acaba de escribir un libro y que nos va a hacer entender qué cosa es lo que puede estar pasando hoy en día y por qué, como habla de su libro, vivimos en medio de una república, de un bicentenario que está a portas y una república agrietada, un país agrietado, un país polarizado. Vamos a, por supuesto, saludar a Carla Jará, nuestra compañera que hoy no va a estar con nosotros. La esperamos, por supuesto, el próximo sábado. Pero vamos a revisar un poco la información de la coyuntura, ¿no? En todo ámbito. Vamos a comenzar hablando sobre esta proclama ciudadana. Esta proclama ciudadana que no es más que un compromiso de los partidos Perú Libre y de Fuerza Popular de cara a el próximo gobierno, quien asuma la presidencia el 28 de julio. Ambos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori y Pedro Castillo, como usted le guste, han firmado esta proclama ciudadana, el juramento por la democracia, redactado por la Conferencia Episcopal Peruana, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Civil Transparencia. Esto ocurrió esta semana. Bueno, y a propósito de los comicios, a propósito de la segunda vuelta, ya estamos, ¿a qué? A dos semanas, ¿no? Prácticamente, 15 días exactamente para que se desarrolle esta contienda y el pronunciamiento de varias figuras de la selección peruana de fútbol, sin duda, pues ha generado polémica, ¿no? Muchos de ellos, no todos, por supuesto, han pedido que los electores se pongan la camiseta y textualmente que apoyen la libertad y la democracia, ¿no? Este 6 de junio. Y claro, esto desata una polémica, porque en un país tan polarizado, en un país que el peruano tiene que elegir entre uno y otro candidato, aquellos que están a favor de este pronunciamiento, bueno, están a favor de los seleccionados, y aquellos que están en contra, por supuesto, cuestionan la participación política y sobre todo de la indumentaria, de la camiseta, ¿no? Que consideran es de todos los peruanos, y en eso, por supuesto, hay mucha razón. Ayer inició la vacunación contra el COVID-19 a las personas mayores de 65 años. Estamos avanzando, ¿eh? De hecho, el presidente Sagasti ayer volvió a reiterar que estamos ya, que ya tenemos todas las vacunas aseguradas, digamos, ¿no? Como 60 millones incluso, para vacunar a todos los peruanos y a todos los extranjeros que viven en nuestro país este año. Vamos a hablar de salud, ¿eh? En breve nada más, sobre los planes de gobierno de Fuerza Popular y de Perú Libre, porque ellos van a tener que asumir a partir de julio la vacunación del grueso de la población, del grupo productivo, ¿no? Más importante del país, a partir del 28 de julio. Vamos a ver si tienen la capacidad de avanzar como se ha ido avanzando de manera rápida. A propósito de la vacunación de ayer, también han sido incluidos los pacientes con cuadros psiquiátricos, enfermedades raras y trasplantes de órganos. Bueno, en un tema que está ocurriendo y a veces pasa inadvertido por la pandemia y por la cuestión electoral, finalmente se ha dado luz verde para el retiro de las AFP, o de una parte, porque ya se retiró una buena parte también. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha aprobado el procedimiento operativo, ¿no? Que va a permitir a los afiliados a las AFP el retiro facultativo de hasta 17.600 soles o 4 unidades impositivas tributarias, la UIT, de los fondos pensionarios. Esta es la ley 31192 y se puede solicitar desde el próximo 27 de mayo. Este es el tema operativo. Ya las AFP incluso ya están enviando correos a sus afiliados indicándoles cuáles son las fechas, y quedó, pues, digamos, pendiente, ¿no? El tema ya político, legal, inconstitucional, de que si finalmente se entablaba una demanda. Pero lo cierto es que como ley
tiene que aplicarse y el Tribunal Constitucional, por cierto, tiene muchos pedidos, ¿no? muchas resoluciones que emitir sobre otros temas. Vamos a hablar sobre el COVID-19 nuevamente porque han disminuido los casos, ¿no? Esto, como ya lo hemos dicho siempre, no es para ser tan optimista porque es de ida y vuelta. Lamentablemente, igual pensábamos entre la primera y la segunda vuelta, la segunda ola, perdón, que ya habíamos de alguna manera vencido, ¿no? Se apuraron, según algunos entendidos, las fases y finalmente, bueno, las cifras se pusieron más complicadas, ¿no? El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha informado que en la última semana se ha reducido el número de casos 26%. Acá el problema es que la recuperación en UCI tarda, ¿no? Es larga. Las personas que están internadas no se recuperan tan fácil, no recuperan esta capacidad de oxigenación del cuerpo, ¿no? Y son las que finalmente, lamentablemente, fallecen en el camino. Pero de todas maneras es auspicioso. ¿Por qué? Porque según el ministro Ugarte es un descenso sostenido, ¿no? de los casos, al menos en las últimas 4 semanas, ¿no? Habla de una tendencia, ¿no? de todas maneras, a no celebrar antes de tiempo, importante en esta segunda ola, pero sí hay que destacar que en paralelo con el proceso de vacunación, esto sí es bueno, ¿no? Porque por un lado se vacuna, por otro lado se disminuyen los casos y se siguen adoptando las medidas necesarias para que incluso no hayan reinfecciones, ¿ah? Hay algunos casos de reinfección, si usted ha tenido COVID, igual no se confíe, puede volver a resultar contagiado. Bueno, vamos con la última, vamos a hablar del Jurado Nacional de Elecciones, porque ha realizado el sorteo para determinar, esto es habitual, hay que hacer un sorteo para que después no se preste para especulaciones en un proceso cuestionado, sobre todo porque se han realizado unos encuentros no oficiales, ¿no? entre los candidatos, algunos incluso que no se pudieron desarrollar. Acá la idea es determinar el orden de las intervenciones, ¿no? en los debates técnicos y presidenciales de Fuerza Popular y Perú Libre, Fuerza Popular. En principio, 23 de mayo, mañana, el encuentro entre los técnicos, el evento que se va a realizar en el Gran Teatro Nacional de San Borja, será moderado por el analista Juan de la Puente. Así está la situación entonces en cuanto a las reglas de juego, pero en cuanto a la organización, los entretelones y qué va a pasar tras bambalinas, vamos con Genaro Bernedo precisamente a San Borja y nos cuenta qué ocurre a esta hora en los exteriores del Gran Teatro Nacional. Genaro, ¿cómo te va? Buenos días, adelante. Así es, Nicolás, muy buenos días contigo y con todos los televidentes a nivel nacional. Estamos en la puerta del Gran Teatro Nacional, un sitio donde se va a llevar el debate el día de mañana sobre las 7 de la noche, va a iniciar el debate, pero se espera el ingreso de los participantes de ambos grupos políticos sobre las 5 de la tarde para pasar todos los protocolos de bioseguridad que corresponden en nuestra realidad de la pandemia. Este es el espacio para quienes no conocen el Gran Teatro Nacional, este es el espacio en un distrito céntrico de la capital, San Borja, que está al lado de vías principales que durante mañana van a ser restringidas por lo propio del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La Policía Nacional ha indicado que va a desplazar 500 efectivos de distintas especialidades, de comisarías, de escuadrón de emergencia, de desactivación de explosivos, porque todo esto es de manera preventiva. 250 agentes de seguridad van a estar en el entorno y dentro de este espacio donde se realizará el debate, y 250 estarán en un perímetro de 5 cuadras a la redonda de lo que será de lo que es el Gran Teatro Nacional, donde se realizará mañana a las 7 de la noche el debate. Los desvíos son 2 cuadras en torno a este punto. Estamos hablando de la avenida Aviación con la avenida Javier Prado, y esto se va a regularizar 2 horas después de que concluya el debate. Entendemos que el debate está pactado para iniciar 7 en punto, hora peruana, y culminaría sobre las 9 de la noche.
un par de horas más, ya todo el tránsito va a ser regularizado, ya entendemos que sería sobre el toque de queda. Recordemos que mañana se van a exponer principalmente 6 puntos dentro del esquema que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones y hay 6 representantes oficiales por cada agrupación política. Algo particular, Nicolás, que hemos notado es que de los 12 profesionales que expondrán sus ideas y defenderán sus posturas, solo 3 de estos 12 son mujeres, los demás son caballeros de distintas profesiones también que van a debatir mañana a las 7 de la noche en este punto, Nicolás. Correcto. Bueno, así está la situación entonces. Las medidas que se toman tras bambalinas, Genaro, también es importante, ¿no? Porque esto se podría ir de las manos, ¿no? Toda vez que existen también partidarios que pese a los llamados a la calma, ¿no? E incluso a respetar las medidas que se toman en los exteriores del Gran Teatro Nacional, igual asisten, ¿no? Y tratan de apoyar a su manera, por supuesto, a sus candidatos. Lo cierto es que ya casi prácticamente todo quedó listo. Y lo cierto es que los peruanos que están aquí en nuestro país y los que están en diferentes países del mundo tienen que ser responsables y saber que es importante, que no se puede, gracias a Genaro Bernedo, por supuesto, que no se puede dejar de votar, no se puede repetir el ausentismo que ocurrió en la primera vuelta, porque finalmente vamos a elegir a nuestro representante, ¿no? al primer magistrado de la nación, este 6 de junio. Así que es tan fundamental también ver este debate de los equipos técnicos, ¿no? Que no estén los candidatos no quiere decir que no sea fundamental, porque hay sectores que están abandonados, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, o quizá, algunos dicen toda la vida, y luego vienen las quejas y los cuestionamientos. Uno de los sectores que, bueno, se ha desnudado en esta pandemia, que tiene muchas limitaciones y que es básico en la vida diaria de los peruanos, es el sector salud. Ahora vamos a justamente plantear una especie de debate con respecto a la pandemia, pero también con respecto a las medidas que se están o se quieren adoptar en el próximo gobierno, ¿no? En los planes de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. En principio vamos a darle la bienvenida al doctor Ernesto Gosser, que es epidemiólogo, experto en salud pública, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En breve también vamos a tratar de entablar contacto con el doctor, sí, Augusto Tarazona, ya está presente. Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. A ambos, bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, buenos señor? Días, un gusto de saludarle, Nicolás. Buenos Gracias, días. muy bien. ¿Me escuchan bien, fuerte y claro? Vamos a tratar de generar sí. un debate. Yo creo que aquí la discusión es sumamente productiva porque todos, sin distingo político y pese a la polarización, queremos que el próximo gobierno corrija los errores que ha cometido el anterior, es decir, todo el periodo 2016 y por supuesto en las últimas décadas, porque esto viene de más atrás. Yo quería comenzar con el doctor Tarazona, porque entiendo que ustedes buscaron un encuentro con los candidatos, digo, el colegiado, y no sé si finalmente se pudo producir. Bueno, lamentablemente no tuvimos respuesta. Efectivamente, el Colegio Médico envió una comunicación a ambos candidatos para una reunión, ya sea con los candidatos, con los equipos técnicos, con la finalidad de intercambiar puntos de vista. Y lamentablemente no se ha llevado a cabo esta reunión. Solamente se tuvo un contacto con ellos en el momento en que hicieron la juramentación y la firma de un documento por la democracia convocado por el obispo Barreto, y no ha habido más. Entonces todavía estamos a la espera de poder conversar con ellos. Ya estamos a 15 días, ¿no? que se realice la segunda vuelta. En todo caso, esperemos que quien sea el ganador convoque finalmente al colegio médico. Es importante que los colegios profesionales, doctor Tarazona, vuelvan a participar activamente en los temas programáticos, ¿no? Y en los planteamientos de, sobre todo, un sector salud que es un sector tan delicado. Entiendo que ningún miembro del colegio médico está participando activamente o ha sido convocado por alguna de las agrupaciones en sus equipos técnicos.
Actualmente no existe ningún miembro que haya sido autorizado en su licencia o algo que suele estilarse cuando se convoca, porque no hay una integración de los miembros del colegio, de la directiva del colegio. Correcto. Obviamente que existen muchos médicos que sí están trabajando en ambos grupos políticos. ¿Y usted, doctor Gosser, ve eso conveniente, digamos? ¿No sería importante que sean los profesionales de la salud activamente, además, que participen de alguna manera o sean convocados para emitir algunas sugerencias? Bueno, los profesionales de la salud en general, no solamente los médicos, deben participar, mejor dicho, en la creación de las propuestas que tengan los diferentes partidos frente a las acciones de gobierno que van a iniciarse el 28 de julio, ¿no? Entonces debe tenerse un equipo multidisciplinario en el que obviamente los médicos, las enfermeras y otros profesionales deben participar, sobre todo aquellos que tienen experiencia o formación en salud pública, que es la salud de la población. La salud pública no es, y disculpen que explique esto, no es la salud, la atención médica que se da en los hospitales. Mucha gente confunde eso. La salud pública se refiere a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, organización de los servicios, todo lo que tenemos que hacer trabajando con la población para evitar enfermedades, para mejorar la calidad de vida. Entonces, especialistas en salud pública se necesitan en los equipos que van a conducir la salud del país en el próximo gobierno. Doctor Gosser, si en algo coinciden, porque están de pelea en pelea los candidatos, es que se necesita un sistema universal, ¿no? Único, articulado. Algo que vengo escuchando yo desde hace muchísimos años y que nunca se puede dar. ¿Por qué usted considera que finalmente no se puede? ¿Por qué esta burocracia y esa estructura tan dura, rígida del Estado no lo permite? Bueno, la historia en la que se ha ido desarrollando el sistema de salud ha segmentado a las poblaciones por grupos, ¿no? En un grupo están los que tienen remuneraciones y trabajo formal y que tienen la cobertura de la seguridad social, de la salud. Por otro lado están los que se atienden con las fuerzas policiales y militares, y están después los otros que son atendidos por el Ministerio de Salud. Lo que se necesita es ir primero a una articulación, a una relación transparente de las instituciones prestadoras de estos servicios, que reciban un financiamiento que oriente, ¿no? Que mejore su capacidad de producción de servicios a través de que le den recursos para que puedan mejorar su capacidad instalada, equipamiento, infraestructura, pero sobre todo para contar con profesionales que permitan atender las necesidades de la población, especialmente en el primer nivel de atención, que también se confunde con atención primaria. El primer nivel de atención, puestos y centros, es el espacio donde deben resolverse los problemas del 80% de la población. Entonces, ese espacio necesita ser repotenciado, reformado, porque así como está, no podemos volver se habla de que se tiene que reabrir los servicios del primer nivel de atención, pero no de la manera anterior. Tiene que haber un enfoque distinto, con medicina familiar, territorial, en la que el equipo de salud, encabezado por los médicos en la parte de atención, tenga un grupo a su cargo, y que este grupo de pobladores a su cargo sean conocidos y puedan atenderse y pueda conocerse su historia, qué es lo que está pasando con ellos. Doctor Tarazona, ¿usted considera que lo que dice el doctor Gosser es no voy a decir válido, sin duda toda posición y opinión es válida, pero sí posible, digamos, es factible? Bueno, sí es factible tener un sistema integrado, único, que atienda a todas las personas por igual,
Sin embargo, esto es una decisión política, básicamente. Hay que recordar de que la fragmentación, es decir, tener sistemas separados, Ministerio de Salud, fuerzas policiales, etcétera, la sanidad de estas instituciones, tiene una historia que viene de más atrás. Recordemos que en la época de la colonia existía centros de atención para personas blancas, centro de atención para esclavos, centros de atención para el indígena, y esto posteriormente ya en el siglo pasado apareció recordamos el nombre del hospital obrero, porque eran los obreros, el hospital empleado para los empleados. Entonces, esta fragmentación es una expresión de la desigualdad, de la inequidad que ha existido y todavía existe en nuestro país. Esto debería resolverse a través de decisiones políticas con el marco normativo correspondiente. Y si se toma esta decisión, que al parecer por ahora estamos muy de acuerdo en que integremos los sistemas para que todos tengamos la oportunidad de una misma calidad y una misma oportunidad de atención, entonces es factible. Lo que sucede es que detrás de esta decisión política también hay temas económicos, porque hay que recordar de que salud, por ejemplo, responde al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Salud, o los hospitales del Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud, y las regiones a los gobiernos regionales. Entonces, esta fragmentación permite que se mantenga las inequidades, permite que se mantenga esta especie de segregación, lo cual pleno siglo XXI obviamente no es lo más adecuado. Ahora, ¿no es indignante, por ejemplo, doctor, que se haya desnudado el hecho de que el padrón no fue bien elaborado, que primero se trabajase con la opción del Ministerio de Salud, luego se habló del tema del SIS, que por cierto existe hace mucho tiempo, y que al final se tenga que hacer un padrón en base al DNI, que pudo haber sido la fase inicial, ¿no? Pero ¿no es hasta indignante? Es decir, que uno como peruano diga, ¿en qué padrón estoy yo? Efectivamente, eso es la expresión de las inequidades, reitero, que tenemos en nuestro país, expresión de una historia en ese sentido, y llegando al bicentenario es hora de que superemos ese tipo de enfoques, porque al final los peruanos somos peruanos, debemos tener las mismas oportunidades y posibilidades de tener una atención digna y con todas las necesidades satisfechas en salud. Y en ese sentido, permítame decirle, hay un ejemplo reciente, las camas UCI en esta pandemia, mientras que salud, que atiende al 30% de la población, ha llegado a más de 1.200 camas UCI, el MINSA está en poco menos de la mitad. En ese sentido, se expresa cómo es que en plena pandemia un sector salud que está bien, ha crecido en camas UCI, mientras que el sector MINSA, que atiende el 60% de la población, ha crecido la mitad en camas UCI. Esto nuevamente es la expresión de nuestro sistema fragmentado, que debería ser cambiado definitivamente. Bueno, y eso, doctor Gosser, que podemos hablar de un desfinanciamiento en salud, y que paradójicamente el principal deudor del Seguro Social es el mismo Estado, ¿no? Así es. Lo que tenemos que analizar y establecer es una estrategia para reforzar esa articulación y llegar a una integración progresiva. No se puede hacer de la noche a la mañana, porque eso causaría más problemas, confusión que resultados positivos. Entonces, por ejemplo, salud, en realidad, en la realidad es una institución que es financiada por la contribución de los empleadores y trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que decidir en el país qué queremos. Queremos un acceso universal a la salud en la que la salud se financie con nuestros impuestos, como es en Europa, en Escandinavia, donde nadie tiene que pagar por atenderse, o queremos que la atención sea financiada de acuerdo al aporte que uno entrega a la seguridad social, en el que digamos, los que tienen trabajo formal, que es más o menos 30%, son los que tienen acceso a ese sistema de atención que da
la seguridad social y que es de mejor nivel dentro del país, es el de más alto nivel en la atención médica. Entonces, la decisión también tiene sus costos y tiene su razón. Entonces, pero podemos partir, Escandinavia, doctor, en podríamos Europa, partir por el SIS, tienen ¿no? atención universal con este mecanismo, pero tienen que pagar 45-55% de impuestos. Entonces, tenemos que estar seguros de lo que queremos hacer, pero lo que sí es de necesidad inmediata es la articulación, el intercambio prestacional, la separación de financiamiento de la prestación, porque si yo financio a través de un organismo y financio las atenciones, los servicios que dan mayor calidad van a recibir el financiamiento que corresponde. Bueno, pero el mismo sistema genera también esa brecha, porque uno ingresa a una empresa y automáticamente le preguntan, ¿no? ¿Vas a optar por el sistema salud, ¿no? La salud pública, o vas a ingresar al sistema privado, ¿no? Y nosotros te vamos a reconocer parte de lo que se paga, por ejemplo, en una EPS, ¿no? Y por otro lado hay algunos que no optan ni por una ni por otra y finalmente se aseguran en una clínica. No, disculpe, ahí hay una imprecisión. Las EPS, que son privadas, son parte del sistema de seguridad social. Nosotros aportamos, vamos a poner, es 9, pero vamos a poner 10%. Una parte, 10%, sí. Si yo como trabajador opto por atenderme en una EPS, que me va a permitir acceder a una red del sector privado, entonces yo solamente me llevo el 2.5, el 7.5, así no me atienda, se queda en salud. Eso es lo que hicimos hace más o menos 30 años. No es un sistema privado. Eso lo tengo claro, pero parte de ese dinero se va para el sistema privado, ¿no? Es decir, si usted busca fortalecer un sistema único, ¿no? En el cual, como usted dice, y usted mismo lo menciona, Europa, entonces ese pozo, ese fondo tendría que ser más grande, si no vamos a tener los problemas que tenemos hoy. Claro, la propia seguridad social, como usted mencionaba, tiene una deuda del Estado. Si Así es. ellos no reciben, como el Ministerio de Salud o las regiones, un aumento de presupuestal. Ellos tienen su presupuesto de acuerdo a lo que recaudan. Entonces, hay que tener cuidado ahí cuando se hacen las reformas, el diablo está en los detalles. Sí necesitamos un sistema de salud en el que todos, usted, yo, los señores que trabajan en el campo, en la Amazonía, en la zona andina, todos tengamos acceso a servicios de salud que resuelvan nuestros problemas, que no tengamos que rogar, que pedir, que conocer a alguien. Así es. Eso todavía ocurre en nuestro país. Que todos tengan las mismas oportunidades. Lógico. Doctor Tarazona, y sobre las propuestas de ambas agrupaciones, ya el Colegio Médico ha dicho, está muy bonito todo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Porque la candidata Fujimori habla de un fondo de oxígeno, no sé exactamente el nombre, pero para darle no sé, una pensión, un pago único a las personas que han perdido a un familiar o a aquellos que han realizado gastos en medio de la pandemia. Y el candidato Castillo habla de 10% del PBI, y ahí fue el cuestionamiento de no maneja el presupuesto de todo el Estado. Entonces, si estos son nuestros, digamos, candidatos y uno de ellos va a ser presidente de la República y no conoce bien el sector y mucho menos el presupuesto, ¿a qué vamos a llegar? Incluso si se podría dar alguna de las figuras, sería muy centralista, ¿no? Y acá hay un problema también de que la regionalización no ha sido bien estructurada y los mayores casos, incluso provincias o regiones que tienen 5 camas UCI, no hay más. Bueno, sí, efectivamente falta precisar los detalles de las propuestas, ¿no? Señalar del 10% del PBI aparentemente es un exceso, sin embargo habría que ver a qué se refiere con ello. También falta precisar a qué se refiere el bono oxígeno que señala la candidata Fujimori, para que, según ella, se entregue a las personas que han tenido fallecidos por COVID. Sin embargo, no sabemos a dónde apunta estas propuestas específicas. Lo que sí es cierto es que los equipos técnicos tienen que encargarse de dar el detalle exacto. Para eso tenemos una polémica aparentemente este domingo, mañana, y allí tendremos más luces. Sin embargo, también es necesario precisar de que toda propuesta tiene que tener un soporte financiero económico, pero mucho depende de las prioridades que se dé. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho público un informe del
de la inversión en la pandemia realizada el año pasado, el 2020, y informa de que menos del 1% ha gastado en temas directamente relacionados al control de la pandemia, y casi un 15% ha gastado en reactivación económica. Entonces, si nosotros vemos estas diferencias, podemos entender las prioridades que se da para controlar la pandemia, para controlar el tema de salvar vidas, de salvar la salud. En ese sentido, tendrán que precisar exactamente cuáles son sus prioridades, hacia dónde van. Si bien es cierto que nos queda claro que no existe una dicotomía entre primero la salud o primero la economía, porque al final los dos se complementan, pero los pasos iniciales tienen que ser muy precisos con la finalidad de saber hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a tener. Porque si hacemos una inversión mayoritariamente en el sector económico, y como hemos visto el informe del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, menos del 1% de todo el gasto que han realizado en relación al PBI, efectivamente vamos a seguir teniendo serias deficiencias, seguir teniendo problemas de camas, de UCI, problemas de abastecimiento, problemas de recurso humano. En ese sentido es importante también que precisen las prioridades en los primeros pasos que van a dar en el marco de su gobierno. Bueno, el tiempo nos gana y sí hay que destacar, por ejemplo, que ambos sostienen la salud mental como prioridad, ¿no? Eso es importante, incluso habla en los planes de un psicólogo por colegio. Claro, se tiene que apuntar a la salud mental directa en este momento y aquellos que se queden con secuelas, porque esta pandemia definitivamente ha golpeado a nuestra población. El tiempo nos gana, decía doctor Gosser. Me gustaría una última impresión, y en su caso como epidemiólogo, porque lo que no he encontrado y hay que cuestionar, al menos en el plan salud, y yo creo que debería de integrarse, es la inversión en ciencia y de tecnología. Mire, hay un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta para la respuesta a una epidemia, pandemia, a los problemas de salud pública en tiempos de no pandemia. Es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque las mejores decisiones en salud pública se toman a partir de lo mejor de la evidencia científica, con un liderazgo adecuado y con un equipo que pueda ser capaz de gestionar las intervenciones que se planteen. Entonces, si un país no toma decisiones basadas en ciencia, se va a equivocar, como nos ha pasado a nosotros y a otros países del mundo que han desdeñado la ciencia, han hablado de la ciencia, pero no la han utilizado. Entonces, se necesita mayor inversión en ciencia, en investigación, para nosotros tener nuestros desarrollos que no dan frutos inmediatos. La investigación, eso es muy importante. Si yo invierto, aumento el doble, el triple, el cuádruple del presupuesto este año, no es que mañana voy a tener muchos resultados. La inversión en ciencia y tecnología es para el mediano y largo plazo. Y ahí hay un déficit en todos los partidos. El tema de la salud mental es un tema importantísimo por lo que ha ocurrido y las consecuencias. Y otra cosa que yo quería decir es que este tema de las inversiones, hay un plan de inversiones para mejorar las capacidades de equipamiento, de infraestructura y de recursos humanos. Deben mejorarse los sistemas laborales para que pueda permitirse que este primer nivel de atención del que tanto hablamos pueda funcionar adecuadamente. Bueno, si seguimos con contratos parciales, no vamos a mejorar mucho. Básicamente nos remitimos a la palabra que usted ha mencionado en esta última participación varias veces: inversión, no gasto, ¿no? Sino inversión en el sector. Una cosita más, necesitamos una especie de plan Marshall para la salud pública del Perú. Un plan de inversiones de mediano y largo plazo cuando terminemos la pandemia. Cuando uno escucha la palabra debate, ¿no? Siempre está pensando en una discusión, pero creo que todos tenemos que estar de acuerdo en las propuestas y sobre todo todos queremos lo mejor para nuestro país y sabemos que es fundamental trabajar en salud y educación, en los servicios básicos. Gracias a ambos por haber alimentado, digamos, este planteamiento de ideas con respecto a lo que deben de hacer, de lo que debe hacer el próximo gobierno, y que las ideas buenas del candidato que
no gane el 6 de junio también puedan ser rescatadas, por supuesto, por el próximo presidente de la República. Gracias al doctor Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, y al doctor Ernesto Gosser, epidemiólogo experto en salud pública, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros. Gracias, muchas gracias. Volvemos con más. Esto es Diálogo Abierto a través de Radio Nacional y de TV Perú. Permiso. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Diálogo Abierto vía Nacional, Radio Nacional 103.9 y TV Perú, a través del internet también. Si usted sale de casa o de su oficina y está en el auto, en cualquier parte fuera, por supuesto, de un lugar donde pueda prender un televisor o una radio, también nos puede seguir a través del internet. Bueno, vamos a conocer ahora, como es habitual, cada sábado, la sala situacional, ¿no? Cómo está enfrentando nuestro país el COVID-19, gracias a Marco Loret de Mola. ¿Cómo te va, Marco? Buenos días. Hola, bienvenido. Nicolás, muy buenos días. Muchísimas gracias. Así es, como cada sábado estamos bien. Cuéntanos cómo se ven las cifras hoy. Además, temprano puntualizamos y resaltábamos unas declaraciones optimistas, no sé si tan optimistas, del ministro Ugarte, que decía que hay una tendencia a la baja, por lo menos las cifras de las últimas 4 semanas. ¿Cómo ves eso? Es correcto, es correcto. A ver, analizando varios puntos, ¿no? Que es importante siempre recordar que no solamente se tiene que mirar la cantidad de contagiados o la cantidad de fallecidos o la positividad, sino todos esos puntos hacen un análisis completo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la positividad se ha estancado, ¿no? En todo el mes de mayo está estancada, y está estancada 5 puntos por arriba de lo ideal, digamos, del máximo ideal. Entonces, viendo el vaso medio lleno, qué bueno que se haya estancado, qué bueno que no esté subiendo. Viendo el vaso medio vacío, deberíamos acercarnos más al 5. Estamos actualmente entre 10 y 9% de positividad en este mes. Si bien estamos ahí frenados, deberíamos bajar un poquito para estar más tranquilos. Ahora, si nos vamos al área de salud, ahí tenemos buenas noticias. Por tercera semana consecutiva, la cantidad de hospitalizados está reduciéndose, y reduciéndose considerablemente, sólido. Después de 23 semanas, Nicolás, esta podría ser la primera que la cantidad de pacientes que necesitan una cama UCI se reduce. No significa que empieza la bajada necesariamente, pero ya romper ese patrón que venía de 23 semanas, imagínate, subiendo, finalmente ve un decrecimiento, ¿no? Que era tan necesario. En el aspecto de fallecidos, tanto Data Minsa, ¿no? Que recuérdense que la data oficial, la que identifica a los fallecidos, como Data SINADEF, que identifica a todos los fallecidos por cualquier razón, ambas conductas están yendo a la baja. Y la baja varias semanas ya, esta sería la tercera consecutiva, a cuarta en realidad. Y el último indicador importante que analizar es si estamos encontrando o no más contagiados dependiendo de las pruebas. Y ahí, juntamente con la positividad, es eso que no nos deja que todos los números sean verdes, que todos los números sean positivos, ¿no? También estamos encontrando un poquito más de personas contagiadas versus la cantidad de pruebas que estamos tomando. Entonces estamos ahí, ¿no? Estamos en una situación difícil, con miedo que se nos pudiera venir una tercera ola que se debería venir, y a la expectativa que sea lo mejor para todos los peruanos. A propósito de ese último punto, lo que quería consultarte era justamente eso, ¿no? ¿Qué similitud ves entre lo que está ocurriendo hoy con la fase entre la primera ola y la segunda ola? Porque recuerdo mucho que cantábamos victoria, ¿no? Y de ahí la segunda ola nos revolcó. ¿Esta data te parece muy similar? Sí, o sea, hay factores que habían en la primera ola que no los tomamos tan en serio, por decirlo de una manera. No sabíamos el efecto que iban a venir. Uno fueron las manifestaciones, o sea, la salida general de personas a las calles, que sí pasó factura, y es más, recién vemos una baja a partir de diciembre del año pasado. Y segundo, las variantes, que también fue algo que no consideramos en esa inicio de segunda ola, momento, no hablábamos de variantes. Ahora ya hablamos de varias variantes y de una terrible variante que es la India. Entonces, debería, con la cantidad de gente que está saliendo a las calles,
haber una tercera ola es lo más probable. Claro, pero a diferencia de esa transición entre la primera y la segunda, ahora ya estamos prácticamente todos afuera, ¿no? Vale decir, ya no es lo mismo que antes, porque antes las fases todavía no habían llegado a su plenitud, por decirlo de alguna manera. Ahora, si ya estamos saliendo y los números parecen descender, la lógica diría ya el mayor impacto que no puede haber, ¿no? Salvo la variante, ¿no? O las reinfecciones también. La variante es una variable que justamente cambia la regla de juego. Cambia la regla de que juego. fue lo que pasó la primera vez. Fue mucho más rápido, los números lo indicaban, y mucho más agresivo. Correcto. Con menor positividad, bien, con menor positividad, estas líneas son bastante más pequeñas, ¿no? Que estas de aquí. Y en los números de salud, rompimos récord, ¿no? Entonces esa variante india, no sabemos qué. No sabemos cuál va a ser su impacto. El tiempo es tirano aquí, Marco, pero te quiero preguntar una última lectura sobre estas cifras. O sea, ¿por qué se están dando esos resultados? ¿Tiene que ver con la vacunación o definitivamente no, porque es muy lenta? ¿Tiene que ver con el hecho de que muchas personas se contagiaron y bueno, y ahora el impacto es menor, ¿no? Pese a que hay reinfección? ¿Cuál sería el análisis? Rapidito. La vacunación va a tener un efecto positivo de todas maneras, menor o mayor, pero tiene un efecto positivo. Cada persona que se esté vacunando nos ayuda a controlar el área de salud. Pero sí, los números deberían aumentar y aumentar de manera considerable de todas maneras. No lo estamos viendo al día de hoy, correcto, pero tal vez empiece pero el lo día vamos mañana. a ver. Correcto. Lo de la Semana Santa ya está, ¿no? Supuestamente ya ese impacto ya está, ya lo hemos visto, ¿o no? Ya está. O sea, lo que estamos esperando es el impacto de los mítines. De los mítines, ¿no? Correcto. No tanto de la gente que está afuera, porque venimos de la gente que está afuera desde hace muchos meses. Ya convivimos con el virus, con toda la gente afuera. Gracias a Dios que pareciera que estamos cuidándonos más los peruanos. Pero el tema mítines, ese acercamiento social, es el que deberíamos empezar a ver en los próximos días. Así es. Aunque creo que el uso de la doble mascarilla, en unos casos protector facial, está ayudando muchísimo. Gracias a Marco Loret de Mola. Por cierto, desde un inicio, ¿no? Tal vez se pudo plantear esta medida. Pero claro, nadie conocía. Seguimos conociendo todavía el COVID-19. Incluso en algún momento, gracias a Marco, en algún momento se va a determinar por qué hay personas que no se contagian, ¿no? Y han estado expuestas al COVID-19 o viven entre otras personas que se han contagiado. A propósito de las vacunas, ayer el presidente Sagasti, en este balance de los 6 meses de gobierno de transición, hablaba que se ha garantizado, ¿no? Nadie creía, decía, pero finalmente lo logramos. Cuando se pensaba que no habían contratos, se han obtenido 60 millones de vacunas y ya tenemos para todos los peruanos y a todos los que viven, todas las personas que viven en el territorio nacional. Vamos a ver unos cuadros de Pfizer, que es la vacuna que se está utilizando en este momento para las poblaciones vulnerables, ¿no? A las personas mayores. Se ha vacunado con Pfizer, se está vacunando con Pfizer, ¿no? A partir de los 65 años y ya se vacunó a las personas más longevas, ¿no? Miren. Incluso esto, ¿no? Porque este cuadro lo que nos indica es que al Perú han llegado 700.000 vacunas de Pfizer, mientras que a Chile y a Uruguay, bueno, a Chile 226.000 y a Uruguay, que no la está pasando nada bien, 80.000. Esto con respecto a Pfizer, ¿no? Porque hay tantas opciones que, lógicamente, cada gobierno negocia a su manera y de acuerdo a las opciones que tiene. Acá faltaba ver México, ¿no? Con 1,4 millones de dosis, o mejor dicho, el doble. No, una dosis sí, porque Pfizer... No, son 2 dosis, perdón, ¿no? El doble, pero aquí están aseguradas, digamos, para el 100%, ¿no? Vale decir, son 1,4 millones en México y 390.000 en Colombia. Muy bien. Hacemos un paréntesis, ¿no? En los temas de COVID, porque para más adelante también, a propósito, veíamos el mapa de Sudamérica y en realidad de toda la región y vamos a ver qué está pasando en cuanto al ámbito internacional, América frente al COVID. Pero presentamos a José Tello. José Tello es un experto en derecho electoral, ¿no? Y él nos va a dar su punto de vista sobre estos cuestionamientos. José, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Nicolás, es un gusto. ¿Cómo estás? Gracias. En torno al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Por dónde comenzar? De pronto ha empezado a circular en las redes sociales, ¿no? Una convocatoria a unas firmas que buscan destituir al magistrado, lo cual lógicamente
no va a ocurrir. O sea, hay que decirle al peruano que el proceso electoral ya se inició y que tiene que culminar. Conforme. Acá hay que tener varias cosas claras. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos de diferentes entes. Por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido en la Corte Suprema y tiene un reemplazante. Pero acá, respecto a esta moción que ha salido el día de ayer, acá hay que ser bastante claros en algo. El Congreso de la República no puede pedir la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El cargo es irrenunciable durante el proceso electoral. Ahorita que estamos en la segunda vuelta, el proceso está en curso y esto lo manda la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones en su artículo 16. Es un tema legal. Así es. Entonces, vamos a partir por el hecho de que no puede renunciar, ya se inició el proceso electoral. Entonces, más aún, y a eso iba mi pregunta, esta convocatoria que está circulando en las redes sociales, firma porque tenemos que separar el cargo a Jorge Salas, es lógicamente inviable. Ahora, tú mencionabas cómo era elegido el Jurado Nacional de Elecciones, José. Correcto. Sí. Y entonces también es bueno entender, porque por ahí se escuchaba, el expresidente Vizcarra ha dejado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha dejado a la presidenta del Tribunal Constitucional, ha dejado en el Poder Judicial a gente, a magistrados. Entonces hay que entender que estos son decisiones autónomas, independientes de cada institución. De cada organismo constitucional autónomo que has mencionado. O sea, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial es un poder del Estado. Ellos eligen, en este caso, a quien va a ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones entre los vocales de la Corte Suprema. Hay un representante elegido entre los fiscales supremos también por parte del Ministerio Público. Hay otro que es elegido de la Junta de Decanos de las universidades privadas, Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de las universidades públicas, un cuarto miembro, y finalmente el de Colegio de Abogados, que ya sabemos pues, que ahí hay un poco de complicaciones. Ahora, en lo que se refiere a este proceso en curso, no está permitida la renuncia. Y además también la moción está sustentada en una serie de argumentos que son mediáticos y que obviamente pues podrían entenderse si es que viene del Congreso, porque el Congreso hace política. Estos son argumentos meramente políticos. Hay que tener en cuenta algo. El proceso electoral requiere seguridad jurídica. Desde el Congreso de la República no se puede alterar la seguridad jurídica del país, sobre todo cuando se pretende cuestionar al presidente de un organismo constitucionalmente autónomo que esté encargado de conducir las elecciones. Así es, ¿no? Por otro lado, está la imagen del Perú hacia afuera. Hay observadores electorales hoy en día y esta moción definitivamente va a trascender, porque lo que genera, por lo menos hacia afuera, es que nosotros tenemos o tendríamos, a decirle a algunos parlamentarios, cierto cuestionamiento sobre las autoridades electorales. Y eso no le hace bien al Perú, sobre todo ahora que estamos, por ejemplo, si se refiere al plano económico, internacionalmente en observación, porque justamente nos estamos convirtiendo en un país con mayor riesgo. Claro. Y sabemos en sí, por ejemplo, la economía. O sea, no están midiendo las cosas, las consecuencias que se genera con esto. ¿Sí? Ahora, a ver, hay que ser claros también, ¿no? Han habido ciertas irregularidades, ¿no? Cosas que pasan en cada proceso electoral, pero que entiendo que a estos ciudadanos les ha, de uno y otro lado, ojo, les ha generado suspicacias, ¿no? Por ejemplo, ánforas que aparecieron en Piura, ¿no? Salieron muchísimas ánforas, cédulas. Y también el hecho que se haya tenido que recontar los votos en alguna región por ahí. De hecho, entiendo que el Partido Morado se quedó afuera, ¿no? Cuando en principio se había señalado que iba a estar o no iba a estar. Entonces, ¿qué decirle al ciudadano y hasta dónde compete una sanción de parte del Jurado Nacional de Elecciones? Porque estamos hablando también de OMPE, ¿no? Entonces, aquellos que cuestionan el rol del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y que piensan, oye, nos van a robar esta elección, ¿qué decirles a ellos también? Bueno, había un cuestionamiento, por ejemplo, en el año 2016, cuando se dio la exclusión de Julio Guzmán. Bueno, no la exclusión, la tacha. La exclusión se dio respecto de Acuña. Hubieron muchos problemas en el año 2016, por ejemplo, cuando luego de terminar el proceso se cuestionó el por qué, por ejemplo, Alianza Popular conservaba la inscripción, o sea, los integrantes de Alianza Popular, y no se les aplicó el incremento de la valla.
el jurado posteriormente ya no contaba, sino con Ticona. Tiempo después, en la resolución del caso Purús, aclaró que había una aplicación de la teoría de los hechos cumplidos y que simplemente, como ya había transcurrido el periodo para las alianzas, la ley entra en vigencia y no se le pudo aplicar con efecto retroactivo. O sea, todas estas cosas son cuestiones jurídicas que van a la par con las cosas políticas. Y lo político, hay que ser bien claro, siempre puede llevarnos a un plano especulativo. Considero que cada proceso electoral tiene su propio matiz. Por ejemplo, actualmente hubo un cuestionamiento en estos comicios sobre el tema del caso Vizcarra, la exclusión, porque no salió el voto. Se dieron, por ejemplo, cuestionamientos sobre el caso Forsyth, el hecho de que se dé una nulidad del proceso y que se le pida que ahora pronunciarse el jurado electoral especial de Lima Centro 1. En fin, o sea, podemos nosotros ver esta situación del Partido Morado que acabas de mencionarla, que ha perdido la inscripción, sin embargo tiene 3 representantes en el Congreso, que no tienen por el momento, o sea, muy claro cuál va a ser la situación de esa eventual bancada. Claro. En realidad, o sea, no llegan al número. Entonces, sí. Entonces, el mensaje para estos ciudadanos, a propósito que también nuevamente vuelve a difundirse este mensaje de Stalin sobre no importa quién vota, sino quién cuenta los votos, ¿no? Entonces sería, si queremos defender nuestro voto, también es importante que hacer activismo, ¿no? Y que las agrupaciones tengan personeros y que sean los personeros los que defiendan los votos. Obviamente, que ambos tengan esta posibilidad, ¿no? En todas las mesas, porque si no también se presta también para esta suspicacia, ¿no? Nicolás, mira, lo que has dicho es fundamental. Nuestro sistema electoral prevé la defensa legal del voto. Entonces, más que generar un sensacionalismo con este tipo de situaciones que no le hace nada de bien a lo que es la seguridad jurídica, la estabilidad del proceso, hay que preocuparse de juntar personeros por uno y por otro lado. Tienen que tener los personeros, porque los personeros son los que garantizan por parte de cada partido el hecho de que se están realizando las cosas bien. Por ejemplo, si le preocupa esto a un sector y al otro, tienen que movilizarse donde están más débiles. Por ahí que quizás a Fuerza Popular le interesa tener personería en el interior del país, donde Pedro Castillo y el Partido Perú Libre tienen más arraigo en algunas zonas, igual viceversa por el Partido Perú Libre, enfocarse donde Fuerza Popular tiene mayor presencia. De esa manera, con sus personeros, movilizando a la gente que los está apoyando, logran tener la certeza de que no hay ningún problema con las actas. ¿Por qué? Porque acá no procede un conteo de votos. Luego de que se hace, un reconteo, quiero ser claro, una vez que se hace el conteo de votos y todo el mundo está conforme, las cédulas de sufragio se destruyen y lo que quedan son las actas, sea la de instalación, la de sufragio y la de escrutinio. Es acta con las observaciones de los personeros, con cualquier tipo de formalidad que se tiene que dar, se conserva lacrada y eso es lo que finalmente va y se procesa para sacar el cómputo general. Y ahí la personería es clave, porque son los que dan fe antes de que se destruya la cédula de sufragio sobre todo lo que está aconteciendo en cuanto a la votación. Correcto. Señor director, prepáreme los cuadros porque me gustaría, aprovechando la presencia de José Tello, revisar con él finalmente los resultados, porque estas semanas han dado... Ahí estamos, muy bien, rapidito. Denis Chaguano es sumamente eficiente, ¿no? Y rápido. ¿O será que Renzo Santana, nuestro productor, también está ahí a su lado? ¿Ah? Muy bien, la terna final. A ver, Perú Libre 18.921%, Fuerza Popular 13.407%, Renovación Popular 11.751%. A ver, los resultados, esta es la terna final, los 3 primeros. Y los que no pasaron la valla electoral, ¿no? Para ir resumiendo, el Partido Morado, porque obtuvo 2.261%, no pasó la valla de 5%. O 6 congresistas, hoy José Tello nos va a ayudar con eso. Bueno, el Partido Popular Cristiano, 1.989%, Somos Perú, 1.668%, y el Partido Nacionalista Peruano, 1.603%. A ver, varias cositas y rápidas para comentar, ¿no? Sí hay una claqueta más, perdón. A ver, este es fundamental también, vamos a hablar de ello. Votos válidos en blanco, Perú Libre, 2.724.752 votos, aquí creo que, estos son los votos totales, ¿no? Y lo que nos indica es que han habido prácticamente igual de votos en blanco que los votos que obtuvo Fuerza Popular, ¿no? Porque Fuerza Popular obtuvo 1.930.762, fíjense, ¿no? ¿Y por qué es importante esto?
porque claro, puede ser determinante, ¿no?, en esta segunda vuelta. A ver, rápidamente, por favor, José. Lo primero, Sí. sobre el primer cuadro, sigue extrañando que el ganador haya obtenido esta cantidad de votos, que es muy reducida, ¿no? Toda vez que probablemente en otro proceso, Pedro Castillo hubiera quedado en cuarto lugar. Y eso es hasta preocupante por el tema de la representatividad que pueda tener, ¿no? Claro, lo que ocurre es que esta elección ha sido muy fragmentada y definitivamente estamos viendo pues de que las candidaturas han sido muy pegadas una de la otra. Ningún presidencial la superó el 20%. Y es una situación compleja porque recordemos que en las elecciones pasadas el que tenía, o sea, digamos, el que estaba asegurado en la segunda vuelta rompía el 30% y el que le iba a hacer la competencia rompía el 20%. Entonces, es la forma como se ha dado este proceso que indica pues de que ha habido, quizás por efecto de la pandemia, quizás también por la convulsión que han habido en los últimos años de gobierno, ha habido por parte de la población pues una dispersión del voto. Así y además hay que entender algo. En su momento Pedro Castillo no aparecía en las encuestas. Luego sabíamos perfectamente que el tema era entre Verónica por el lado de la izquierda y había una candidatura también que tenía mucha fuerza en el sur y que le había restado mucho a Verónica, que era la del escaño. Correcto. Finalmente Castillo aparece y absorbe todo eso. Ha congregado. Claro, mientras que Keiko Fujimori su votación se dispersa con López Aliaga, con Hernando de Soto. Así es. Sabemos perfectamente que Forsyth, digamos, como que era una conjunción de diferentes... De centro, de pronto, ¿no? Claro, está muy claro ese análisis. El Partido Morado, por ejemplo, que tuvo a Julio Guzmán, no tuvo mayor protagonismo. Veamos el segundo cuadro también, Claro. porque esa era mi segunda pregunta, ¿no? Sobre el Partido Morado, bueno, en base a la participación de Julio Guzmán, pero también el tema de la valla, ¿no? Porque ya entiendo que la reforma todavía no está completa, ¿no? Pero sí sabemos que el 5% es valla. Y en esta ocasión también se pierde el registro, ¿no? A ver, lo que pasa es que más que por la votación presidencial... Este es por la congresal. Lo pierde, bueno, por la congresal. Por la congresal lo que ocurre es que el Partido Morado llega a superar el 5% de la votación válida al Congreso a nivel nacional, pero no cumple con el otro requisito, que es tener 5 parlamentarios mínimamente en más de 2 circunscripciones. Ese es el punto. O sea, lo que ocurre es que lo que ocurre es que el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas establece ahora una valla distinta, y es una valla que, por ejemplo, difiere con la valla de acceso al Congreso que está regulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, en otra ley. Entonces, la situación del Partido Morado es bastante extraña. Está perdiendo la inscripción, sin embargo, mantiene una representación en el Congreso y, por ejemplo, cuando resalto, y quiero resaltar lo de extraño, es que todos los partidos que tienen representación en el Congreso tienen financiamiento del Estado. Pero resulta que el Partido Morado no tiene personería jurídica porque no perdió su inscripción en el ROC. Es una situación que nos deja en el limbo, justamente porque las normas no están sintonizadas, no están homologadas. Mi productor me apura, pero sí es importante, yo tengo 2 preguntitas más, pero sí es importante analizar 2 puntos. Primero, es preocupante que partidos que hayan sido gobierno, como Perú Posible, como el Partido Aprista Peruano, o partidos tan importantes a nivel municipal como el PPC y Somos Perú, hayan perdido inscripción, ¿no? Claro. Lo que ocurre en este caso, bueno, en el caso de Somos, no es que haya perdido la inscripción. En el caso del PPC sí ha perdido la inscripción. Bueno, los partidos políticos, y mencionabas hace un rato el Partido Morado, que incluso está en el gobierno actualmente, o sea, los partidos políticos justamente tienen este sistema competitivo electoral. Entonces, queda claro que con la aplicación ahora de los nuevos parámetros del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, esta valla pues está pasándole la factura a los partidos políticos y por lo menos los ha puesto en aguas también. Recordemos que el partido de Juntos por el Perú también tuvo problemas y en un momento también se dio una situación parecida con el partido Victoria Nacional de George Forsyth. O sea, sí. Quiero terminar por el inicio, ¿no? Jorge Salas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es legal que vaya al Congreso de la República? No, no. No es legal. Eso también, eso él se puede rehusar. Lo que ocurre es que, ¿quiénes están en el Congreso de la República? Los políticos.
¿Qué tienen los políticos? Obviamente una tendencia, y en una elección evidentemente toman partido por alguna posición. No puedes llevar a la persona que encabeza un pleno que se encarga de resolver controversias en materia electoral a que rinde explicaciones ante los políticos. Correcto. Eso es lo que con criterio uno puede razonar, ¿no? Y llegar a esa conclusión. Pero, ¿qué dice la norma? Bueno, recordemos que no se puede interferir en la administración de justicia electoral. Correcto. Y clarísimo. O sea, y esto es una injerencia. Muy bien. En el Congreso, en todo caso, deberían ser un poco más prudentes. Y bueno, y tendría que ser sancionados aquellos que lo promueven, ¿no? Ese es un tema de Congreso que es autónomo en cuanto a lo que decía respecto de sus integrantes. Correcto. Pero lo que sí queda claro es que con un organismo constitucionalmente autónomo que administra justicia en materia electoral en nombre de la República, no se le puede tocar. Gracias a José Tello, al doctor José Tello, experto en Derecho Electoral. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Diálogo Abierto. Hacemos una pausa, volvemos con más. Recuerde, estamos en Nacional 103.9 FM y por supuesto también transmitimos a través de TV Perú, el canal de todos los peruanos. Regresamos. Muchas gracias por estar ahí. Esto es Diálogo Abierto vía Nacional y TV Perú. ¿Cómo afrontan el COVID-19? ¿Cómo afrontan la pandemia en nuestra región? Vamos con nuestro segmento de América frente al COVID. Adelante. ¿Qué tal, amigos del Perú? Les saludamos desde Santiago de Chile con un cielo parcialmente despejado, luego que durante las últimas 24 horas hemos recibido precipitaciones en gran parte de la zona central, acompañados también de tormentas eléctricas. Esto ayudando en parte a la escasez hídrica que está viviendo nuestro país. Pero vamos a ir con el reporte actual de la situación del COVID-19 en Chile, porque durante las últimas 24 horas se han reportado más de 7.000 nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Esto alcanzando más de 1.300.000 personas que han sido contagiadas por el virus. Respecto al proceso de vacunación, se va a comenzar a vacunar desde esta semana, desde el lunes, a personas menores de 30 años, de entre 29 y 26 años con la primera dosis. Además, durante las últimas horas también han llegado nuevos cargamentos de la vacuna Pfizer-BioNTech y también de la vacuna AstraZeneca en nuestro país. Respecto a este carnet verde que habló la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el reporte del MinSal del jueves, esto significará que personas con las 2 dosis y pasadas los 14 días de la segunda dosis podrán tener mayor libertades para poder movilizarse en procesos de fase 1 o fase 2 del plan paso a paso que rige en el Ministerio de Salud. Les saluda desde Santiago de Chile Ignacio Riquelme, periodista de la señal internacional de TVN. Ánimo y fuerza, amigos peruanos. Desde Santiago de Chile, este ha sido el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Fred Álvarez desde Mazatlán, Sinaloa, México, al noroeste de México. Las autoridades sanitarias de México reportaron hoy, este jueves 20 de mayo, 230 muertes más por COVID-19, con lo que suman 221.080 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. Debemos precisar que esas son las cifras oficiales. Hay otros datos extraoficialmente. Hay también casi 2 millones de personas que afortunadamente se han recuperado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó hace unas horas que esta semana, el miércoles para ser más concreto, se vacunaron a más de 700.000 personas en un día. Ha sido la vacunación más alta que se ha dado en un día. Enhorabuena. Y anunció que se terminó de vacunar al personal médico que atiende hospitales COVID y a casi todos los adultos mayores, es decir, personas de más de 60 años. Por otro lado, nos dicen que será entre agosto y septiembre cuando México logre la inmunidad del rebaño. Como saben, se le llama inmunidad del rebaño a la situación en la que la población de un país ya tiene el suficiente número de personas que tienen inmunidad. Y para un virus como el COVID-19 se necesitan 3/4 partes de la población. La buena noticia para México es que la pandemia lleva 17 semanas a la baja.
y todo parece indicar que tanto los niños como los jóvenes de la capital retornarán a las clases presenciales a partir del próximo lunes 7 de junio, fecha para la cual las autoridades locales esperan haber terminado de vacunar al personal educativo. Muy bien, todo muy bien, pero no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos. Este asunto de repente puede rebrotar. Más vale cuidarnos. Los saludo desde Mazatlán, México. Buenas tardes a todas las personas que nos ven. Muchas gracias a nuestros colegas que a lo largo de la región nos reportan de lo que está pasando frente a el COVID-19. Bueno, es un gusto darle ahora la bienvenida a la historiadora y escritora peruana Carmen McEvoy, que acaba de lanzar un libro que se gestó, digamos, en un contexto muy difícil, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? Y además, muy buenos días, Carmen, ¿cómo le va? Un gusto tenerla por aquí en Diálogo Abierto. Destaco su mirada optimista, ¿no? Aunque el nombre podría decir otra cosa, ¿no? Porque el libro se llama, ahí está, Carmen McEvoy, La República Agrietada. ¿Cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días a tu público de Diálogo Abierto. Y bueno, el libro pues tiene esta suerte de ambigüedad, ¿no? Yo creo que más que ser un libro optimista, es un libro realista. Identifica una suerte de falla estructural, falla tectónica, grieta inicial, inaugural de la República, ¿no? que la analizo en el libro, pero que al mismo tiempo estas grietas permiten de que entre la luz, ¿no? Como digo, un poco tomando la poesía de Leonard Cohen. También con esta técnica japonesa que cuando tú identificas las grietas y las resanas, esa técnica va a permitir que ese resanado quede para siempre, ¿no? Y te las recuerde, ¿no? Entonces vivir probablemente con tus grietas, vivir con tus tragedias, va a ser parte del proceso de sanación. ¿Es muy romántico hablar de una refundación de la República? Yo creo que sí, ¿no? Porque cuando tú refundas es un poco que te olvidas de todas las iniciativas, los esfuerzos de 200 años que existieron. Yo creo que ha habido momentos de luz, ¿no? Momentos en que justamente estas grietas han sido iluminadas por Juan Bustamante, han sido iluminadas por las mujeres ilustradas, han sido iluminadas por los héroes de la Guerra del Pacífico, han sido iluminadas por los que nos dieron educación pública, por los que nos dieron jornada de 8 horas. Entonces no es de que todo se tenga, ¿no? En esta suerte de todo o nada que nos caracteriza, ¿no? Es una suerte de actitud autoflagelante. ¿No? En estos 200 años, como dicen los americanos, queremos tirar al niño y a la bañera. y yo lo que creo es que lo que hay que hacer es recuperar, y un poco el libro va en esa dirección. Hay conceptos que se gestan en las discusiones de la primera Asamblea Constituyente, como por ejemplo bien común, felicidad, justicia. Es imposible hablar de estas elecciones, ¿no? Y claro, usted recordaba a Cohen, y esto de la grieta viene del himno, ¿no? Y claro, yo en este momento tan complicado que uno ya no puede ni siquiera hablar de política porque automáticamente te tiran dardos de cualquier un lado y otro lado, me remito al himno, ¿no? Que el himno es de las pocas cosas que nos puede unir, ¿no? Exacto. Y en un mundo polarizado, al final una reconstrucción como la que va a venir, y no es una reconstrucción solamente en el Perú, es una reconstrucción planetaria. Estamos en un cambio de era planetaria. O sea, cuando se hable de nosotros, en 100 años dirán, esta humanidad vivió esta tragedia, ¿no? Este COVID es un tránsito, así como fue el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, con la peste, con el hambre, con la guerra. Nosotros estamos en ese tránsito, no sabemos todavía, estamos en una suerte de umbral, pero yo creo que la reconstrucción va a demandar el trabajo en equipo, la solidaridad, reconocer al otro, aunque no necesariamente piense como tú. Entonces estamos en el peor momento de la polarización, que no ayuda para nada
al proceso de reconstrucción que tiene que venir. Inevitablemente el Perú se tiene que reconstruir. Bueno, la historia dice que las grandes tragedias humanas, los países han servido para reconstruirlos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en esta suerte en una columna de la semana pasada, esta fenomenología de la experiencia, ¿no? que habla Maturana, ¿no? El gran biólogo y filósofo chileno, que habla que justamente en las situaciones límites de dolor, de tragedia, hay un incremento en el nivel de conciencia. Tú no eres la misma persona. Yo creo que ya nadie va a ser la misma persona luego de que termine la peste. El Perú no va a ser lo mismo. O sea, se nos murió alguien, vivimos una situación límite, ya no vamos a poder ser los mismos. Entonces, estas polarizaciones, estos odios, tienen que terminar. ¿Y cuándo hacemos, mejor dicho, qué hacemos cuando las grietas son de valores, de principios, de ética, de moral? ¿Cómo hacemos ahí? Volver a la escuela, ¿no? Yo creo que en la escuela ahí se va a sembrar la nueva semilla que irá germinando, que tal vez no vamos a verlo nosotros, pero que 20 años después de esta peste, cuando sea evaluada, analizada, digamos, con mayor objetividad, pienso de que se tendrá que plantear una escuela en que los niños aprendan a amar al Perú. Yo siempre hablo de una suerte de política del amor, ¿no? Marta Nussbaum habla de la política de las emociones, de la sensibilidad. O sea, tenemos que volver a esos sentimientos nobles, porque es la única manera. Si un niño ama, se le enseña a amar al Perú, no le va a hacer daño al Perú, no lo va a robar, no lo va a maltratar, no lo va a poner en una situación de dignidad, ¿no? Bueno, yo pondría la educación y a la familia, ¿no? La educación, exacto, la educación, la familia, el cuidado, ¿no? Una solidaridad, ¿no? Empezar a incorporar en nuestro vocabulario conceptos potentes, ¿no? Como por ejemplo solidaridad. A mí me gusta mucho lo que hemos estado haciendo con el voluntariado, con el Bicentenario, ¿no? El voluntariado es el servicio, ¿no? Mientras que al Perú se le ha robado y se le ha, digamos, desplumado, cambiemos el chip y ahora, digamos, ¿cómo puedo yo servir? ¿Cuáles son mis derechos con el Perú? Los valores, pues, los valores, ¿no? Exacto, es un cambio de paradigma, ¿no? Y es muy difícil cuando hemos estado instalados en la corrupción por casi 200 años. Correcto. Los valores, muchos de los que no tenían ni siquiera para comer, de lo poco que tenían, se lo han dado a otro que más lo necesitaba, o con los balones de oxígeno ha ocurrido. Pero claro, también ha pasado que otros han lucrado, ¿no? Han negociado. Nos enfrentamos a ese dilema. No quiero llevarla al terreno de la política, pero inevitablemente la historia, ¿no? es transversal, ¿no? Y han pasado 20 años, ¿no? Desde que dejó el poder Alberto Fujimori, y aquí parece que es cíclico. Y no es por sentar ni posición ni por un ni otro candidato de la segunda vuelta, pero lo cierto es que parece que hicimos mal en eso, o no hicimos bien, o que dejamos de hacer en el año 2001 que nos tiene hoy en esta situación tan polarizada. Bueno, yo creo que hay diferentes, ¿no? En una entrevista tan corta es difícil, pero yo primero que nada pondría un concepto que yo he venido desarrollando por mucho tiempo, que es la cultura de la guerra, ¿no? Entonces, digamos, la cultura de la guerra está instalada en la psique nacional, ¿no? Y la cultura de la guerra funciona a todo nivel, no solamente la política, funciona en el negocio, el club de los constructores que hacen un cartel para que los otros no entren. Esa es guerra pura. Entonces, el no reconocimiento del otro, ¿no? Es algo, digamos, importantísimo que hay que subsanar. Y otro asunto, y volviendo a estas elecciones que creíamos pues que había vuelto la democracia es como una planta que hay que cuidarla. No solamente tienes que preocuparte de la democracia cada 5 años, sino que tienes que estar alerta, tienen que haber organismos de observación de lo que va ocurriendo. O sea, dejamos un poco a estos presidentes como Toledo, ¿no? El que fue una suerte de el gran gestor de la democracia por su cuenta, y mira lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que la participación ciudadana, yo creo que el tema de la democracia no solamente es el voto, sino la participación ciudadana permanente. Y el ciudadano acompañando a cada gobierno, sea cual sea, ¿no? Y proveyéndolo del insumo
y de lo que la ciudadanía requiere, ¿no? Entonces es un trabajo mucho más activo que una votación como la actual, que peleamos y nos sacamos los ojos y después nos olvidamos y dejamos que el candidato o el presidente entrante haga lo que quiera. A veces nos olvidamos que el fondo, digamos, ¿no? el motor y motivo, ¿no? es el país, ¿no? Y simplemente dirigimos nuestras críticas, nuestros contonamientos o también nuestros pedidos y nuestro optimismo a las personas, ¿no? Y las personas van a pasar, ¿no? Lo que va a quedar es el Estado, ¿no? La estructura, ¿no? Y incluso para terminar la idea, ya hasta en una frase cliché se dice que no hay ideologías, ¿no? Pero ahora vemos que desde la derecha hablan de que la izquierda es comunista, es terrorista, y desde la izquierda hablan de la derecha capitalista, ¿no? De una clase, de una élite, y nos cuestionamos entre nosotros, ¿no? Y al final, pero nos cuestionamos en nuestra integridad, ¿no? Que es lo más peligroso, además, porque eso nos divide. No, yo creo que has dicho algo muy, muy importante, ¿no? Yo creo que el Perú tiene que ser el objetivo. ¿Qué le conviene al Perú? ¿Qué es bueno para el Perú? En el momento que se hacen las decisiones políticas, ¿no? ¿Qué cosa le va a redundar en beneficio al Perú? Yo creo que esa pregunta no se ha hecho a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y yo creo que esta es la gran pregunta que se hicieron los primeros republicanos, era cómo domesticar los intereses particulares y lograr imponer el interés general, que es el interés de la nación. Entonces, ahí está la clave. O sea, socializar a los actores políticos en que en el momento que ellos entran al Estado, entran a servir al Perú. Ese es el servicio supremo que se tiene que relevar. Y yo creo que lo que tenemos que reconocer en estas polaridades de los pobres buenos, los ricos malos, ¿no? Es una polaridad absoluta que no hay complejidad. O sea, este es un mundo en el que no hay claroscuros. Y obviamente el mundo está lleno de claroscuros. Entonces yo creo que otra de las cosas que tiene que aprender el niño en la escuela es la complejidad de la vida, la complejidad de las situaciones. Entonces cuando tú les presentas situaciones complejas no van a caer en estas dicotomías, ¿no? Porque al final el pensamiento dicotómico no te permite salir, número uno, y te permite dialogar con el otro porque es malo. Entonces, con el malo, con el inmoral, con el corrupto, tú no te sientas a conversar. Y no necesariamente todos son malos, todos son corruptos, ni todos son buenos y digamos, generosos, ¿me entiendes? Hay una gama en el ser humano. Entonces, romper esa dicotomía, yo creo que ahora que preguntabas cuál será nuestra tarea, romper esa dicotomía y aprender a reconocernos en nuestras diferencias, probablemente va a ser otra de las grandes tareas que tenemos por delante. Ahora, con mucha tolerancia, ¿no? Porque uno podría decir, defiende a tu país, pero no lo defiendas pues a gritos, en base a agravios o a peleas, ¿no? Porque se viene una segunda vuelta muy, muy, muy polarizada y muy difícil, y tenemos que ser también tolerantes, ¿no? No, y yo creo que el tema es un poco la empatía, ¿no? Que cuando tú estás maltratando a alguien, insultando a alguien, denigrando a alguien, ese otro tiene una familia, tiene una madre, tiene hijos, ¿no? Entonces tienes que pensarlo también, reconocerlo en su humanidad. Y yo creo que estas campañas tan viles, tan bajas, deshumanizan al antagonista. Sí. Porque, digamos, no es el contendor, es el enemigo al que tienes que matar. Y con esa premisa de la muerte del otro, no puedes llegar, ningún país puede llegar a ningún lugar. Sin duda, sin duda. Ahora, en esta suerte de diario bitácora, muchos ensayos, hay de todo en la República Agrietada, que ya está a la venta, por supuesto, en las librerías peruanas. Usted recuerda el rol importante, fundamental de la mujer, ¿no? De hecho, citando a San Martín, ¿no? Han pasado 200 años y claro, por un lado hay que destacar que hoy en día existe una mujer peleando, pugnando, es la palabra, ¿no? Por ser la primera presidenta de la República. De hecho, ya ha ocurrido en 3 periodos. Hemos tenido también a Verónica Mendoza, ¿no? Como una participante activa y muy con propuestas, con iniciativas muy importantes, ¿no? Al margen de lo que está bien o está mal para algunos. Pero eso es, ¿no? De 17 candidatos han habido 2 mujeres, nada más. Entonces, usted dice se ha ganado mucho en estos 200 años, por ejemplo, el derecho al voto, pero es como que siempre resulta insuficiente, ¿no? Es paradójico porque podríamos tener una presidenta mujer,
pero en un país que sigue siendo demasiado machista. Además, muchas mujeres son las que alimentan ese machismo en casa, ¿no? Bueno, primero que nada, lo que hablas del libro, ¿no? El libro tiene música, ¿no? Tiene una suerte de banda sonora, tiene ilustraciones preciosas de Giovanni Tazza, que es este artista joven, ¿no? Entonces es un libro como interactivo, es un libro de recuerdos, pero también es un libro, como tú bien dices, de temas que están cercanos a mi corazón, y hay todo un capítulo dedicado a las mujeres, ¿no? Desde las primeras mujeres que participan en el movimiento de la independencia, como Brígida Silva, por ejemplo, gran desconocida, que es una espía, ¿no? Entonces, digamos, las mujeres no solamente como madres, pero las mujeres también como seres inteligentes y con coraje, ¿no? Que es lo que pasa con María Parado de Bellido, que es otra que pertenece a una red, digamos, de espionaje, de transmisión de comunicaciones, ¿no? De ir recolectando las comunicaciones, y al final termina siendo fusilada porque se niega a dar los nombres, ¿no? Entonces, yo creo que en la independencia esa presencia femenina ocurre a todo nivel, hasta Toledo, cortando el puente de Concepción para que los españoles no entren al pueblo, defendiendo el terruño, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres sí, las mujeres han sido una suerte de coro griego, que han estado en silencio, pero que han sido las que yo en muchos casos, lo he dicho en artículos, han soportado a la República en sus hombros, ¿no? Ellas han tenido que lidiar con los errores políticos de los hombres. Y por eso probablemente que ya tenemos mujeres que están muy activas en la política, no solamente candidatas a la presidencia, sino la presidenta del Congreso, una gran mujer que está llevando a cabo una gran tarea. La presidenta del Poder Judicial. La presidenta del Poder Judicial. Las mujeres están del Tribunal Constitucional. En los ámbitos empresariales, en la academia, ¿no? Entonces, pero lo que ocurre, y acá viene el tema de que tú hablas del machismo, ese empoderamiento crea pues una reacción, ¿no? Y esta reacción es la violencia contra las mujeres, que no la podemos negar. Ahora el COVID como que ha tomado por asalto el escenario público, pero probablemente están muriendo mujeres o mujeres están siendo maltratadas sin que nos enteremos, ¿no? Entonces yo creo que el tema acá es, sí, estamos presentes, pero cada vez somos más vulnerables a los ataques, ¿no? Físicos y verbales, ¿no? Entonces, por el mismo hecho de tener tus pretensiones políticas o pretensiones académicas, vienen pues estas hordas, ¿no? Yo estoy en el Tribunal Ético del Jurado Nacional de Elecciones y recibimos quejas de mujeres que son maltratadas por el simple hecho de candidatear, ¿no? Amenazadas de muerte, ¿no? Entonces yo creo que es un tema pendiente, y como tú dices, el machismo que lo tenemos en la mente, o sea, el machismo es parte de la psique, porque es parte de la cultura de la guerra. O sea, los hombres son los que generan, digamos, estos mundos de antagonismo bipolar, ¿no? Entonces, sin compasión, sin amor, sin sensibilidad. Entonces, un poco regresar a esa política del cuidado, de la solidaridad, esto que tú cuentas, ¿no? Del oxígeno. Claro. Están en la cola, muchas veces las esposas, las madres, ¿no? Porque están ellas monitoreando al esposo que esté en el hospital y le están llevando los medicamentos, la comida, están haciendo las ollas comunes en sus barrios, ¿no? Entonces yo creo que el papel de la mujer ha sido fundamental, no solamente en esta crisis, sino en todas las crisis que nos han precedido. Sí, no siempre, claro. Y me gustaría terminar con el rol de los jóvenes. Usted lo mencionó, el voluntariado, ¿no? Porque claro, tenemos que amar a nuestro país, tenemos que defender a nuestras instituciones, que finalmente va a ser el ente, un rector, digamos, de nuestra vida diaria, pero también hay que reconocer en los jóvenes, digamos, el presente, no el futuro, ¿no? Y ahí hay que destacar no sé si mal llamada, porque muchos cuestionan, ¿no? Ahí dicen la generación del bicentenario, ¿no? Hay que darle mayores herramientas y oportunidades también a estos jóvenes, ¿no? Yo creo que en el mundo material hay que darle educación de calidad, hay que darle oportunidades. De trabajo, hay que reencantarlos con la política. O sea, jóvenes no solamente es la política de la calle, es la política de las organizaciones, de los partidos, ¿no? De las asociaciones. El activismo. Exacto, y del voluntariado, ¿no? Yo creo que dedicar 3 o 4 horas tu fin de semana a ayudar a construir vivienda pública te da una satisfacción que no tiene precio, ¿no? Entonces yo
comenzar con estos programas, primero de crearles las oportunidades para una vida mejor y segundo que sus energías sean canalizadas en el servicio público y más adelante atraerlos al servicio público. Hablábamos sobre la reconstrucción de los países, ¿no? Hablábamos sobre la reconstrucción de los países después de una tragedia humana. Y la verdad es que también el tema de la corrupción, ¿no? La falta de valores y principios es una tragedia, sin duda. Y la pandemia es como una guerra, ¿no? Y luego de una guerra siempre los países se han reconstruido en base al trabajo y la gran labor de esta fuerza productiva, ¿no? Que son los jóvenes. Carmen, un gusto. Lo que se necesita antes de terminar son liderazgos. Correcto. ¿No? Liderazgos comprometidos con el Perú, no comprometidos con una bancada, no comprometidos con otra persona, sino con nuestro país, ¿no? El bien común que le llamamos. Gracias a Carmen Maqueboy, un gusto haber conversado con usted, más que una entrevista, ha sido una conversación, historiadora y diplomática peruana, que nos habló, era inevitable hablar de política, porque la política es parte de nuestra historia también, pero su libro, que está excelente, La República Agrietada, ya está a la venta en las librerías peruanas. Gracias a Carmen, además por la deferencia, porque nos ha atendido desde Estados Unidos. Una pausa, 9 de la mañana con 32 minutos. Seguimos con más diálogo abierto vía Nacional y TV Perú. Gracias por estar ahí. ¿Qué está pasando en la región Loreto? ¿Qué está pasando en Iquitos? Elvis Noroña nos va a hablar sobre la contaminación del río Itaia. ¿Cómo te va, Elvis? Buenos días. Muy buenos días, colegas, con este lamentable panorama desde la zona baja del distrito de Iquitos, específicamente en la calle 30 de agosto. Encontramos este lamentable panorama porque la cantidad de residuos sólidos que están contaminando el río Itaia. Es más, hemos podido observar la cantidad también de animales muertos en estado de descomposición. Ahí estamos observando este animal, no sabemos si es un gato o un perro, que por varios días ya se encuentra pues en estado de descomposición y esto emana olores nauseabundos. Nosotros vamos a conversar en estos momentos con el teniente gobernador del asentamiento humano 30 de agosto y él nos va a especificar ante la ausencia de las autoridades locales. Muy buenos días. De igual manera, muy buenos días. Gracias por esta intervención, que legalmente estamos agradecidos más que toda la prensa de Perú. Y nosotros acá nos sentimos agradecidos de ustedes por su colaboración y que todo este pedido de acá, lo que nosotros queremos invocar desde acá, que la necesidad que nosotros tenemos en este pueblo, en este asentamiento humano, y legalmente es largo ampliar las cosas, pero el tiempo es corto, pero lo quiero hacer breve. ¿Por qué razón? Porque ahorita necesitamos nosotros de emergencia que realmente nos apoyen las autoridades, que ellos están ahorita sentados en el municipio de su jurisdicción, llámese Belén, Maynas y el gobierno regional. Esto sucede cada vez que el río crece, ¿verdad? Sí, lógicamente, es que este año había mucha basura. ¿Por qué? Porque el invierno era más grande y tenía que salir toda la maleza, lo que estaba atrincado durante tiempos. ¿Pero quiénes arrojan la basura al río? Bueno, la basura viene directamente de Belén, de allá de Sachachorro, todo eso, y viene acá a morar acá. Y ahorita mira que nosotros estamos todos atrincados, no podemos ni movilizarnos, nada. O sea, ustedes responsabilizan a la población que vive en el distrito de Belén. Sí, lógicamente es así, porque la misma persona de allá no juntan sus inservibles en una bolsa y son capaces de botar, sino ahí nomás le botan, legalmente tiene que venir acá por ferro, porque el agua corre por acá. Muchísimas gracias, señor Foster. Vamos a seguir observando este desagradable panorama. Vamos también a conversar con el encargado de la oficina de imagen de la Municipalidad Provincial de Maynas, que llegó hasta esta zona para pronunciarse y, por supuesto, declarar referente a cómo se va a solucionar de inmediato este problema. Dino Soria, bienvenido a TV Perú, muy buenos días. Hola, un gusto saludarte. Mira, justamente estoy asumiendo acá el compromiso con los vecinos, los dirigentes de esta zona, para que se solucione y se limpie todo este sector. Acá aproximadamente debe haber unas 9 toneladas de basura, que los propios vecinos son los que arrojan la basura. Ahora la municipalidad va a asumir el compromiso de venir a limpiar, porque esto entenderás que cada vez que hay creciente la basura pues se acumula, ¿no? Desde acá más bien hacemos una invocación desde la municipalidad a los vecinos de Belén
que el río Italia no es un basurero, que no arrojen la basura al río, más bien que vean la manera de hacer subir la basura a la parte alta donde pasan los recolectores, tanto del distrito de Belén como del distrito de Iquitos, para llevar esta basura al relleno que tenemos. ¿Se va a juntar la basura en los próximos días? De todas maneras, esto se está haciendo ese trabajo mañana desde muy temprano para que quede limpio toda esta zona y el río Italia siga siendo el río que todos conocemos con la biodiversidad que tiene. Claro, esta es una zona, digamos, inundable. Ahora, como municipalidad también se tiene pensado ustedes construir puentes de concreto y evitar accidentes, porque acá se han construido puentes de madera y no soportan el peso de muchas personas. Sí, tú sabes que esto de acá tiene un tema, marina turística también, que se está haciendo ahorita en el distrito de Punchana, por ejemplo. En Iquitos también hay un bulevar que abarca toda esta zona, donde justamente lo que menciona es lo que se va a hacer. Pero eso ya ha pasado al gobierno regional. El expediente técnico está con el gobierno regional para su ejecución. Ojalá ellos, con el dinero del fideicomiso, puedan hacer realidad el sueño de todos los beleninos. Muchas gracias, Dino. Bueno, es el pronunciamiento del encargado de la jefatura de imagen de la Municipalidad Provincial de Maynas. El sol está fuerte, intenso, y el olor cada vez es insoportable en medio del río Italia, sobre todo en la zona del asentamiento humano 30 de agosto. Hay muchos animales muertos en estado de descomposición, inclusive hay electrodomésticos que están flotando sobre este río. Ya hubo varios accidentes, niños que se han caído de los puentes, inclusive hubo también varios fallecidos, pero esto es lo que se viene registrando aquí en esta parte de la ciudad de Iquitos. Con este lamentable panorama regresamos con ustedes en Lima, compañeros. Que tengan que vivir la población, la ciudadanía en este entorno, ¿no?, lleno de contaminación, ¿no? Y hablamos en esta campaña electoral de qué proponen los candidatos a la presidencia, pero qué están haciendo también las autoridades locales y regionales. Bueno, lamentablemente no es el único problema de contaminación que ocurre en nuestro país, ¿no? Vamos a irnos de Iquitos a Cusco con la crisis de los rellenos sanitarios. Ángel Castro tiene el reporte. Buenos días, Ángel. Gracias, Nicolás. Nosotros estamos aquí en la ciudad imperial de Cusco en vivo con el gerente de medio ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco, que está trabajando precisamente en el tema de residuos sólidos, porque hay novedades que se vienen para la ciudad imperial respecto a una posibilidad de cambiar ya el terreno para un relleno sanitario. En todo caso, ¿cómo está el tema de Jaquira, gerente? ¿Ha colapsado ya este terreno? ¿Dónde se va a exponer la basura? Sí, muchas gracias por la entrevista. Un saludo como siempre a nuestro alcalde, el doctor Víctor Boluarte. Como ustedes saben, durante 15 años ha funcionado el botadero de Jaquira y en esta gestión lo que ya estamos haciendo es el plan de cierre. Esto va a significar entonces que se va a mejorar el tema de los lixiviados, todo lo que es el tema del soterramiento de los residuos y también la etapa de encapsulamiento. Este plan de recuperación de Jaquira es muy importante porque son muchos años que se han llevado los residuos a este sitio. Ahora, ¿significa entonces que ya no vamos a utilizar Jaquira en Cusco? En este plan de recuperación también estamos nosotros en la búsqueda del terreno para la cual es la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos. Hemos tenido 7 sitios que han sido seleccionados. Los criterios son básicos: que no sea cabecera de cuenca, que no tenga restos arqueológicos, que no tenga colindantes en las comunidades, y todos esos criterios se han cernido. Son criterios a través de una guía metodológica y ahora tenemos 2 sitios específicos para la compra del terreno. ¿Y aquí se va a instalar una planta de tratamiento? Sí, miren, nosotros recordemos la experiencia de Huancabambo, Jaquira. Eso no queremos pasar en esta gestión. El decreto legislativo 1278 y el último, el 1501 sobre residuos sólidos, prevé que ahora sí se puede hacer la valorización energética. Es decir, ya no se puede llevar a un sitio, botar la basura y tapar. Ahora se prevé las plantas de tratamiento que generan energía a partir de la basura. Eso se está previendo en el nuevo proyecto. La planta de reciclaje para dar fuente de empleo a los miembros de la comunidad o a las asociaciones de recicladores. La planta de compostaje para recuperar el compost y el valor agregado que son la recuperación de los suelos agrícolas. Es también áreas administrativas, tenemos zonas de recreación, un cordón forestal para evitar el grado de contaminación. Entonces el nuevo proyecto de residuos sólidos del Cusco es una planta de valorización energética.
¿Qué características más o menos tendría esta planta y cuándo se estaría instalando? Mire, si todo sale muy bien y tenemos ya la compra del terreno, porque estamos haciendo también el trabajo social, recordemos que es uno de los criterios importantes que se necesita para la selección de sitio, entonces las características fundamentales son que tiene un área administrativa, ¿no? Son 50 hectáreas que necesitamos, son una inversión aproximada de 10 millones de soles, tenemos la planta de reciclaje, la planta de compostaje, la planta de valorización energética, vivero municipal, son varias condiciones que tiene esta planta para garantizar que no genere contaminación y que recordemos que los residuos sólidos ya no son basura, es una materia prima que puede generar energía. ¿Significa entonces que ya se terminó esta época donde soterrábamos, por ejemplo, los residuos sólidos? Sí. Lo de Jaquira o lo de Huancabamba ya pasó. Ahora estamos en la nueva tecnología, la ley lo prevé y es el proyecto que ha generado la municipalidad con el liderazgo de nuestro alcalde, el doctor Víctor Boluarte. ¿Cuántos años de vida más o menos le calculan para esta planta? Mire, Jaquira se termina hasta diciembre, el convenio. La construcción de la nueva planta empieza aproximadamente en septiembre, son 6 meses de la construcción, de la implementación y todo el equipamiento para el reciclaje, compostaje y los hornos para generación de energía. Y entonces estamos hablando que aproximadamente en marzo, en abril, estaría en funcionamiento. Mientras eso, estamos ya en el plan de cierre de recuperación de lo que es Jaquira. ¿Más o menos para cuánto tiempo se prevé el funcionamiento de esta planta? Son aproximadamente 20 años que entra en funcionamiento para generar un valor agregado a los residuos sólidos y desaparecer toda esa tendencia que durante muchos años ha habido en el Cusco de lo que son los botaderos. De hecho, entonces la ciudadanía también tiene que colaborar con con ordenar, digamos, los residuos sólidos, clasificarlos. Sí, eso viene este 5 de junio por el Día Mundial del Medio Ambiente, sacamos adelante la ordenanza del reciclaje obligatorio. Esto tiene que ir de la mano de los vecinos, tienen que reciclar, separar los residuos. Nosotros estamos haciendo una recolección con 4 asociaciones de recicladores casa por casa. En este momento estamos ya 5.000 viviendas que reciclan y la meta es que 10.000 reciclen, que todos los mercados separen sus residuos orgánicos y también el reciclaje de los aceites que hemos impulsado y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos. Con eso vamos a recuperar los recursos naturales de todos los cusqueños y mejorar la calidad de vida que los merecemos todos. Muy bien, muchas gracias al biólogo Roberto Rojas, el gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cusco. Hay buenas noticias entonces para el manejo de residuos sólidos en la imperial ciudad de Cusco. Con esta información volvemos a Estudios Centrales. Contigo, Nicolás, adelante. Gracias. Es importante no solamente plantear el problema, sino también el cambio, ¿no? A diferencia, obviamente, de lo que veíamos hace un rato en Iquitos. En Cusco está la solución. Bueno, a propósito de soluciones y de formalizar un sector que comenzó muy improvisado, muy pequeño, pero que hoy es tan importante como es el transporte local, ¿no? El transporte local. Y en San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande de Lima y el más populoso, existe el aplicativo Motocuy. Juan Carlos Zúñiga, su fundador, está con nosotros. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Ese cuy está medio extraño, verde, Juan Carlos. ¿De dónde? Sí, que son los colores de la empresa, del aplicativo. Sí, la razón de los colores es que hay una familiaridad dentro del Play Store de recurrencia de colores. Nosotros quisimos rescatar cosas populares que nos puedan rápidamente posicionar en la mente y en la psiquis de las personas. Pero yo quisiera aclarar algo, Nicolás. Sí. El aplicativo Motocuy es a nivel nacional. Y tenemos mucha incidencia en San Juan del Lurigancho desde el inicio. Sí, aparte de San Juan del Lurigancho, a nivel nacional el aplicativo se va a estar pudiendo utilizar y tratando de mejorar la calidad del servicio. Correcto. Que como tú has mencionado es bastante deficitario por el caos, no por los que lo conforman. Ahora, ¿nació en San Juan del Lurigancho y luego se expandió? ¿Dónde nace? ¿O al mismo tiempo salió en varios distritos de Lima y el país? Sí, el aplicativo, generalmente los aplicativos salen a una región, ¿no? Y nosotros elegimos en todo el país. Ahora, inicialmente lo hicimos en el Rímac y en San Martín de Porres, donde donde vivo, donde me desarrollo, ¿no? Yo quería empezar mencionando algo, Nicolás, si tú me permites. Más que un aplicativo, Motocuy es la posibilidad de reconciliar al pasajero, conductor y a la autoridad en la vía pública. Todos somos testigos, directa o indirectamente, de las dificultades y el caos que genera la búsqueda de pasajeros, algo que es innegable, que no podemos restringirle la necesidad del trabajo y de llevar un plato de comida a su casa.
hay mototaxistas malos, informales, gente que se comporta de mala forma, actúa delincuencialmente, como los hay de los formales. Nosotros, como institución privada, queremos rescatar el valor de esos buenos mototaxistas que están primordialmente en la parte formal. ¿Cuántos mototaxistas, sí, Juan Carlos, cuántos mototaxistas están afiliados a Motocuy y cuántos usuarios han descargado el aplicativo? Estamos justamente en ese proceso de promoción. Entenderás que es una cosa absolutamente novedosa y para un sector que está recién en un proceso de reordenamiento. Nosotros tenemos alrededor de 100 a 150 promedio que estamos, hace 3, 4 días hemos empezado ya en el Play Store a trabajar. Correcto. Y estamos justamente en la búsqueda de difundir a través de medios importantes como el suyo y a nivel nacional la posibilidad de llegar a informar. Estamos seguros de que esta es una enorme posibilidad que van a asumir, sobre todo, bueno, es para formales, no es para informales, y yo estoy seguro de que ellos van a poder valorar el esfuerzo que se ha hecho y el ahorro que van a tener. Ahora, es un ahorro significativo. Ahora, cuando hablas de formalidad, hablas de empresas obviamente creadas, organizadas, pero también está el otro lado de la formalidad, que son las autorizaciones, ¿no? Porque puede haber una empresa formal, pero que tiene mototaxistas que utilizan o van por zonas que no están permitidas. ¿Cómo trabajan en ello ustedes, en las rutas? En la ruta. Mire, vamos a situar el tema, es muy claro. La única autoridad competente para formalizar, para dar la categoría de vehículo formal que pueda transitar con todas las especificaciones regidas a ley, son las municipalidades. Uno puede hacer una empresa, puede ir a registros públicos seguramente, pero no está autorizado por la autoridad municipal, que es el único ente que autoriza y vigila y supervisa el servicio y la calidad del mismo, ¿no? Nosotros lo que hemos tratado de hacer desde un inicio, porque tenemos más de 2 años y medio en este proceso, fue primero de tratar de difundir valores y rescatando la calidad del servicio. Tenemos un programa que se llama, está en Facebook, que se llama La Hora del Mototaxista, a la cual hemos invitado a gente muy importante como el representante de Luz Ámbar, que nos dio en pocos minutos, yo creo que bastantes luces de lo que se necesita para mejorar el servicio del transporte de vehículo menor, ¿no? En eso estamos. Yo soy un defensor de los aplicativos por la tecnología, porque creo que facilitan muchísimo. De hecho, me parece que es importante este cruce de información, uno saber qué vehículo está tomando, quién lo maneja, quién está detrás, pero ciertamente, y ha sido una solución en muchos casos a eso, por ejemplo, a la delincuencia, pero también han habido casos aislados que tú has recordado, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas que los aplicativos de taxis les han dado a ustedes para hacer las cosas mejor como mototaxistas? Qué buena pregunta. Nosotros somos un antecedente, evidentemente, de los aplicativos de taxi. Yo creo que una de las cosas que reconocimos en los aplicativos es que se permite ahorrar buscando hacer recorridos inútiles por parte del conductor, en este caso mototaxista, en busca de un pasajero. El aplicativo te facilita poder llegar rápidamente a tu cliente y el cliente llegar rápidamente a su conductor. Permite el match, permite que más rápido se ubiquen, lo que evita recorridos inútiles gastando combustible. Pero un detalle adicional, Nicolás, si los vehículos utilizan menos tiempo y gasolina en buscar pasajeros, ergo, entonces va a utilizar menos la vía pública. ¿Qué significa? Que va a haber menos vehículos interrumpiendo el tránsito. Y en este caso, muy específico de los mototaxistas, cuando son formales, les asignan un paradero, es decir, un espacio físico en la vía pública para que puedan recoger a sus pasajeros. El aplicativo es un gran paradero virtual. Claro. Ya no va a haber la necesidad de exponerse al coronavirus por parte de los pasajeros en busca de un vehículo que lo transporte. Lo va a poder hacer desde su casa, desde el sitio donde se encuentra.
Estamos muy de acuerdo, ¿no? Los entendidos, los especialistas del tema hablan de que en cuanto a los taxis deberían haber taxímetros, justamente por eso, porque también se paran en todas las esquinas, pierden tiempo, ¿no? Y pierden también dinero por el combustible, pero generan congestión de tránsito, ¿no? Además estamos acostumbrados a regatear, ¿no? Los peruanos, y como se dice coloquialmente, aquí ya vamos a la segura, o nosotros aceptamos o no la carrera de acuerdo al precio que se nos plantea. Pero vuelvo a la pregunta, o sea, ¿qué más se ha aprendido, ¿no? de esta experiencia de los taxistas? Y hablaba sobre el tema también de la seguridad. En ese sentido, ¿cómo castigar la posibilidad de un crimen, ¿no? de un atraco, de un robo? Y discúlpame que te vaya por el lado de pronto negativo, pero es la forma de darle confianza al usuario también, que sepa que no debe preocuparse de nada. Sí, exactamente. Justamente quería seguir con la pregunta, era ¿qué cosa aprendimos y qué cosa hemos mejorado? Los aplicativos generalmente no tienen ningún rango de seguridad porque aducen de que su negocio es brindar servicio entre pasajero y conductor, pero no asumen ninguna responsabilidad social. Nosotros hemos puesto un botón de pánico, un botón de emergencia. ¿Cómo funciona? Muy simple. Al momento de inscribirse en Motocuy, registra 2 números a los cuales en el momento de que usted se vea en peligro, puede apretarlo e inmediatamente va a llegar un mensaje a cada uno de los 2 teléfonos que ha enviado mencionando la placa, el nombre del conductor y la ubicación. Eso va a permitir no solamente registrar y para que lo puedan ayudar, sino para generar estadística, Nicolás. ¿Se imagina la base de datos que va a generar de recurrencias en determinados lugares? Va a permitir que la policía genere algo que es más importante que salvar una vida, que no parezca acertada esa frase. ¿Sabe qué es? Es prevenir que esa vida esté en peligro. Nosotros hemos hecho solamente formales, no es como los taxis, que puede entrar cualquiera, solamente formales, en búsqueda de la mejora no solamente del servicio al conductor, apoyando al conductor, sino al pasajero, incluyendo este botón de pánico que va a ser... Y ser meticuloso en la inscripción también, imagino, de los conductores, ¿no? Porque ahí también se va la información. Exactamente. Nosotros hemos pedido una cantidad de información, no tanto al conductor, sino al propietario del vehículo. La información que tiene que respetar. Porque lo que se formaliza, además por lo que se formaliza en la municipalidad, y hemos hablado que es un imponente para formalizar, tienen los datos. Nosotros vamos a pedir a las municipalidades información y mensualmente vamos a estar yendo depurando desde DNI. Perfecto, filtrando de esa manera. Juan Carlos, nos ha ganado el tiempo. Gracias, felicitaciones. Motocuy, de hecho ya se anuncia, está en Play Store, ¿no? Y un bono de 100 soles con solo registrarse. Motocuy, gracias. Solamente un último, algo, Nicolás, que donde vayan, donde estén, Motocuy los va a acompañar. Gracias, chapa tu cuy, ¿no? Dice el lema. Gracias a Juan Carlos Zúñiga. Carlos Chávez, ¿qué está pasando en Trujillo? Buenos días, cuéntanos. Gracias, compañeros. Con más de 4.000 productores de calzado en el distrito del Porvenir, justamente esta localidad se convierte en una de las más emblemáticas en este sector, con este tipo de producción, pero que, por supuesto, a raíz de lo ocurrido con la pandemia, en más de un año el sector se vio totalmente afectado y ahora empieza a recuperarse, y hay un actor fundamental para lograr justamente este objetivo, y es el CITECAL, el Centro de Innovación Tecnológica del Porvenir, que está facilitando o intenta, por supuesto, ¿no?, a través de distintos tipos de servicios y productos, facilitar y consolidar el crecimiento, el desarrollo de este sector. Vamos a ver cómo lo están logrando, cómo están haciendo, cómo está contribuyendo y participando el CITECAL. Para ello me encuentro con el señor Eric Mendívez, justamente el representante del CITECAL. ¿Qué es exactamente, Eric, bienvenido, el CITECAL? ¿Y cuál es su contribución directa con la industria del calzado en el distrito del Porvenir? El CITECAL es un centro de innovación tecnológica. Lo que hacemos aquí es brindar servicios especializados y técnicos a empresas de calzado y de cuero, siempre fomentando lo que es la calidad, la protección al medio ambiente y las buenas prácticas. Ahora, ha pasado un año de pandemia, ustedes en realidad no han paralizado sus actividades, ¿no? ¿Cómo han estado contribuyendo y cómo notas, si es que efectivamente es así, ya un incremento de la mejora del sector? Así es, bueno, al igual que los empresarios, nosotros nos hemos tenido que adaptar. Hemos brindado servicios de capacitación, asistencia técnica, en el marco de la reactivación en marcha, que era una campaña del Instituto Tecnológico de la Producción.
La necesidad, por supuesto, si bien por un lado se necesita o se necesitaba del mercado, ¿no? El mercado tradicional, ahora la búsqueda es distinta, se necesita del mercado digital y es ahí donde había un enorme déficit por parte de los productores, ¿no? Esto está lográndose, digamos, optimizar. ¿Cómo se está logrando? A través de capacitaciones, pero ¿hay acercamiento de los productores? Así es. Bueno, como mencionas, la competencia ahora para los empresarios pues es más global, ¿no? Y para eso pues el diseño es muy importante. Por eso el servicio que nosotros brindamos de diseño de productos se enfoca muchísimo en la innovación. Como ya podrán ver más adelante, los empresarios han logrado elaborar productos que llaman la atención, que son atractivos al mercado extranjero. El alcance de asistencia que ustedes tienen, ¿es a todo nivel dentro de la producción, de los distintos ámbitos de producción de calzado, o es puntual? Nosotros cubrimos desde la elaboración del cuero, pasando por la elaboración del calzado hasta finalmente las ventas. Abarcamos todas las etapas de los procesos productivos. Contamos con plantas piloto de curtiembre y de cuero que están equipadas con tecnología de última generación, lo que nos permite pues lograr productos de calidad y que los empresarios también puedan aprender y capacitarse al utilizar estas máquinas para luego incluir estos procesos en su fabricación, ¿no? ¿Qué consideras tú que está pendiente? ¿Cuál es ese paso final que estaba por trabajarse con el desarrollo que permita optimizar lo que ya se viene ofreciendo? Bueno, definitivamente el diseño es muy importante, es el primer paso y aún hay que trabajar muchísimo más en ello, ¿no? Las empresas muchas veces se buscan algunos productos ya elaborados, pero es más importante la inspiración propia, a veces fijarnos en nuestra propia cultura para conseguir alguna seña que nos pueda permitir una inspiración hasta para colecciones, ¿no? Listo, Eric. Entonces, de esta forma es como hemos conocido lo que significa, lo que se viene realizando como aporte desde el Centro de Innovación Tecnológica de Calzado en el Distrito del Porvenir, en La Libertad. Volvemos con ustedes. Muchas gracias a Carlos Chávez por ese reporte. Una excelente iniciativa en uno de los sectores más importantes, productivos, más importantes de nuestro país. 10 en punto, nos tenemos que despedir, ¿no? Sin antes agradecer a quienes han hecho posible que podamos emitir Diálogo Abierto. Recuerde usted, no solo a través de Radio Nacional, en la radio 103.9, sino también en TV Perú, el canal de todos los peruanos. Permiso, hasta el próximo sábado. Buen fin de semana. Chao.